para recibir lo que tiene preparado en esta noche. Noche especial, noche de victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Lo creemos porque su palabra es sí y amén. Y Él es el que nunca nos miente. El único que no nos miente. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en San Juan, capítulo 6, versículo 37. Vamos a estar desarrollando este versículo que es hermoso. Y dice así. San Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan 6, versículo 37. Y para desarrollar estos versículos, primero vamos a ver desde la primera parte del capítulo. Y dice así: alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Amén. En esta parte habla de San Juan. El apóstol Juan habla de la alimentación de los 5.000. Amén. Jesús multiplica los panes y los peces. Alimenta a los 5.000. O sea que Jesús atiende las necesidades de la gente, la necesidad física de las personas. La gente tenía hambre y les dio pan. Amén. Amén. Como vemos acá, Jesús ve lo que la gente necesita y se hizo cargo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hasta ahora Jesús se hizo cargo aquellos tiempos y se sigue haciendo cargo de nosotros, de sus hijos. A todos los que le dijimos sí, Señor, Él se hace cargo. Las veces que nosotros vamos a Él y le decimos: Señor, necesito esto. ¿Por qué? Porque nos ama con amor eterno. Y nosotros también amamos. Por eso estamos aquí. Como dijimos en el comienzo de la reunión, estamos aquí porque amamos al Señor. Y Él nos ama más todavía. Él nos ama mucho más que nosotros a Él.
Porque Él es el que sabe todo, Él conoce los corazones de cada uno, la mente, todo Él conoce. Amén. Amén. Después, Jesús camina sobre el mar. Jesús camina sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hasta Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Jesús, perdón, en esta parte, en estos versículos dice que Jesús encuentra a sus discípulos con miedo. Dice que los discípulos estaban en una barca y vieron a Jesús venir, vieron una imagen, digamos, una cosa blanca desde lejos que venía caminando sobre el mar, sobre el agua. Y ellos tuvieron miedo porque algunos pensaban decían que era fantasma. Y entonces tuvieron miedo. Por eso Jesús, cuando se acerca a ellos, les dijo, no tengan miedo, soy yo. Qué lindo que es, ¿no? Qué lindo que es que cuando muchas veces nosotros también tenemos miedo, algo nos pasa, y sin embargo vamos en oración delante de Él, y ahí viene una paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestra vida. Se nos va esos miedos que muchas veces tenemos porque a veces no tenemos trabajo o porque se nos enferma algún familiar o nosotros mismos. Pero cuando vamos a Él, Jesús nos dice, no tengan miedo, porque soy yo y estoy aquí. Amén. 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 Es hermosa la palabra de Dios. Ellos estaban con miedo, pero Jesús les dice, no tengan miedo. Ellos iban camino a Capernaum porque ahí vivían los discípulos, algunos de los discípulos. El mismo Jesús también dejó Galilea y se fue a vivir ahí en Capernaum, y donde hizo base mientras salía a predicar por las aldeas. Miren qué lindo lo que hizo Jesús. Jesús vivía primeramente en Galilea, nació en Galilea, luego fue a Capernaum a vivir ahí y de ahí hizo una base, digamos, se quedó ahí para poder ir a predicar por las aldeas vecinas. ¿Cuántos pastores muchas veces tienen que salir de su lugar, de su vivienda, tiene que dejar muchas veces su vivienda para ir a predicar a otros lugares? A veces van a otros países inclusive. Eso se llama misionero. Y Jesús tenía también su misión. Amén. Amén. Capernaum es un antiguo poblado pesquero ubicado en la región de Galilea, en Israel, a orillas del mar de Galilea, también llamado lago de Tiberíades o lago Kinerit. Amén. Miren. Amén. Y les dijo, no tengan miedo. Jesús atiende las necesidades hasta emocionales de sus discípulos. ¿Por qué? El miedo es una emoción que de repente nos salta. A veces estamos bien y de repente pasa algo inesperado y nos asusta. Como les pasó anoche a los pastores acá, a mi esposo y al pastor Abel, que venían caminando por allá, por otras calles, y después de repente pasaron dos vehículos y iban como tiroteándose el uno al otro. Entonces eso son cosas inesperadas que asustan. Sí. ¿Amén? Pero son emociones, pero gracias a Dios no pasó nada. Y llegaron anoche y nos pusimos a orar, y el Señor vino a nuestro encuentro con el socorro, con el pronto socorro. Él está siempre socorriendo
socorriendo a nuestra familia, a nuestras vidas. Amén. Amén. Y les dijo, no tengan miedo. Y justo acá nos habla de eso. Soy yo, dice el Señor. Soy yo. ¿Cuántos están con un problema en este momento en su vida? No importa cómo se llame, ni cuán grande sea tu problema. No importa. El Señor te está diciendo, no tengas miedo. Soy yo y yo estoy aquí contigo. Amén. No tengas miedo. Jesús les da confianza y seguridad a la gente. Jesús nos da a su pueblo confianza y seguridad, porque ellos estaban en medio del mar y ya era oscuro, ya era de noche. Entonces Él les dijo, no tengan miedo, yo estoy. Amén. Y en este momento a lo mejor estás pasando por una lucha, por una prueba, se te hace que está todo oscuro, que no ves nada, y sin embargo el Señor en este momento te dice, ten confianza, estoy contigo. Amén. 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 Al día siguiente, la gente que estaba del otro lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Mire, cuando no le encontraron a Jesús, porque Jesús antes había multiplicado el pan y los peces. Mire, y la gente cuando no lo encontraban en ese lugar, ya seguramente yo pienso que ya tenían hambre de vuelta y querían más pan. Entonces fueron a buscar. Pero Jesús, como sabe que Él sabe todo, que escudriña nuestra mente, nuestro corazón, sabe las intenciones de cada corazón, de nuestro corazón. Él conoce lo que hay en el interior de cada corazón. Entonces cuando la gente les dijo, vinimos a buscarte, Él les dijo, no, ustedes no vinieron por mí, sino vinieron por el pan. Amén. Amén. Jesús conoce todo en este momento, sabe quién está con el corazón dispuesto a recibir todo lo que tiene. Amén. Amén. Jesús es el pan de vida. Y a partir de ese momento, Jesús empezó a aclarar su misión. Dice, hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren, Jesús sabía, la gente quiso engañarle, pero a Jesús no lo podemos engañar, no lo podemos mentir. Me pueden mentir a mí, yo les puedo mentir, nos podemos mentir cada uno, pero a Él no podemos mentir. Entonces Jesús les dijo, vinieron no porque vieron las señales que yo había hecho, porque Él había hecho las señales que multiplicó los peces, los panes. Y sin embargo la gente no se dio cuenta de eso. Siguió buscando el pan, siguió buscando los peces. Y les dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a envió Dios el Padre. Ahí el Señor Jesús les estaba diciendo, les estaba instando, les estaba diciendo, trabajen no por la comida que perece, sino que busquen lo espiritual, no lo terrenal.
Muchas veces hay gente, hay personas que hoy en día, llevando a la práctica de hoy en día, hay muchas personas que solamente van a las iglesias buscando milagros, buscando, digamos, los panes y los peces, como habla acá. Y no debería de ser así. Deberíamos de ir a la iglesia buscando al Señor primeramente, para conocerlo más, para amarlo más y más, a ver qué nos dice. Porque los demás van a venir por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrán por añadidura, dice su palabra. Amén. Amén. A partir de ahí, dice, empezó el Señor a aclarar su misión, porque se dio cuenta que la gente le seguía solamente por eso. Y nos insta el Señor en este momento para que busquemos su presencia, busquemos realmente al Señor. No solamente cuando venimos a la iglesia a reunirnos todos juntos como hermanos, sino que desde nuestra casa, nuestros hogares, un poquito cada día, leer su palabra, buscar más de Él, tener un encuentro personal con Él. Amén. 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 Entonces, trabajad, le dice, lo cual el Hijo que fue enviado, Él fue enviado por el Padre, que ellos no entendían todavía. Entonces, les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice, le pregunta a la gente. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Ahí le vuelve a decir, esta es la obra de Dios, que me crean a mí, porque Él estaba presente en ese momento. Él estaba hablando en tercera persona, pero hablaba de Él mismo, para que ustedes crean en la persona que Dios envió, que soy yo. No les digo que soy yo, pero estaba hablando de sí mismo. Al que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahí les estaba diciendo que Moisés les había dado en el desierto, Moisés había bajado del cielo pan, ¿cómo se llama? El maná. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? Dice así que Moisés les había dado de comer maná en el desierto. Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No fue Moisés que les dio. Ellos entendieron, ellos siempre buscan al hombre, pero nosotros también debemos de entender hoy en día que no tenemos que buscar en el hombre, sino que en la persona de Jesús todo lo que necesitamos. Amén. Amén. Porque así lo dice el Señor. Más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando del mismo Jesús nuevamente. Él mismo estaba hablando de sí. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Porque Él dijo en su palabra que venid a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, dice, ¿no? Tendrá vida eterna y vida en abundancia. Para aquellos que creen en su palabra. Y entonces ahí le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ahí ya están ellos, danos siempre, están pidiendo que les dé siempre ese pan. Y él estaba hablando de sí mismo. Vamos entendiendo, amén. Amén. Que él nos está
diciendo que vayamos siempre a Él, que busquemos su presencia, que los demás, como decíamos hace un rato, va a venir todos por añadidura. No pensemos primeramente en nuestras necesidades físicas, en nuestras necesidades, del hogar. Vamos a dejar eso de lado. Busquemos la presencia del Señor primeramente, porque eso, al estar delante de Él y que Él nos escucha y nosotros le damos todo de nosotros, nuestra fe puesta en Él, los demás vienen solo. Ustedes ya lo saben. ¿Cuántas veces acá las hermanas suelen decir, yo solamente pido en deseo, con solo desear una cosa o algo específico, Él me da? ¿Cuántas veces recibimos testimonio acá de los hermanos, de las hermanas? Con solo eso, solamente pienso, deseo y ya el Señor me lo da de vuelta. Amén. Amén, amén. ¿Vieron que el Señor es hermoso? Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire. El que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá hambre. Así que ya tenemos todo, somos hijos de Dios, que tenemos a Jesús en nuestra vida, por lo tanto solamente tenemos que ir a buscar nuestras necesidades. Él ya lo tiene todo preparado para nuestra vida. Amén. El que viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El pan, Él está usando como símbolo, como comida espiritual. Amén. Amén. Y Él nos está enseñando que hay que trabajar por las cosas espirituales y no por las cosas materiales, lo cual solamente Él puede dar. Amén. Amén. Él nos da todo. Hoy en día, como decimos, tenemos que ir a la iglesia a buscar de Él. Realmente a buscar de Él. Y después vamos a tenerlo todo. Amén. Mucha gente hoy en día dice, va a una iglesia y como no va en busca del Señor realmente, porque no va a entregar su corazón, sino que va en busca de los milagros, de los panes y todo eso. Y si de repente no encuentra, va unos días, unos domingos, y después de repente no se le dio todavía esa petición que había pedido al Señor. Y dice, bueno, en esta iglesia no me hallo porque no me da, no hay unción. Dios acá no está porque no recibí lo que yo le estaba pidiendo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no recibe? Porque él tampoco, esa persona tampoco fue a la persona de Jesús confiadamente. Fue solamente buscando eso. Y ni siquiera de repente no ha escuchado la palabra de Dios. ¿Qué dijo? Al salir de ahí fue y uno le pregunta, ¿qué fue la palabra? Ni siquiera se acuerda. ¿Y qué pasa después? Se va a otra iglesia, pero con esa misma intención. Va de vuelta a otra iglesia y dice lo mismo, con la misma intención de buscar ese milagro, porque en una iglesia no encontré, bueno, acá no encuentro, voy a otra iglesia, porque a lo mejor ahí puedo encontrar. ¿Y qué pasa? Tampoco el siervo de Dios tiene una unción, no recibe, porque su corazón está duro. Su corazón no le abrió al Señor, su mente es egoísta, todo para sí nada más. Entonces, lo mismo le pasa y va de una iglesia a otra iglesia. ¿Y qué pasa? Lo mismo y lo mismo. Y por último dice, no, yo ya no voy más a la iglesia, no voy a ir más, porque en ninguna encontré lo que yo buscaba. ¿Cuántos conocen de esas clases de personas? ¿Cuántos conocen? Hay muchas personas que conocemos realmente que va y a esas personas de repente le llamamos hermanos golondrinas, ¿no? Que va de un lugar a otro.
Porque, ¿qué pasa? No encuentra. Porque nunca tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Se va y bueno, después dice, no importa, no voy más a ninguna iglesia. Me quedo en mi casa. ¿Y qué pasa? En su casa tampoco encuentra. Tampoco encuentra porque está aquí. Realmente está en cada corazón. El querer buscar, el amar a Dios. Tenemos que ir al Señor por amor, no por lo que tiene. Amén. Tenemos que buscar su presencia. Tenemos que ir con el corazón alegre y agradecido. Y dice también el recorrido. Después da el testimonio a otras personas que muchas veces ni siquiera ha pisado una iglesia y empieza a difamar a las iglesias. Le echa la culpa a los pastores, le echa la culpa a los hermanos porque le miró mal, porque no le ayudó. Y más todavía que el Señor no les ayudó nada. Yo no encontré nada en las iglesias. Entonces yo me voy. ¿Y qué pasa? Empieza a difamar a la iglesia de Cristo. Y entonces las otras personas tampoco quieren ir a la iglesia. Jesús es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el pan. En Él y a Él tenemos que buscar. En el versículo 34, danos siempre este pan, le dice la gente, la multitud le dice, danos siempre ese pan. ¿Y qué pasa? El Señor quiere darnos todo porque tiene todo para nosotros. Y si yo no abro mi corazón, si estoy siempre con mis problemas nada más, no abro mi mente, no soy agradecido, vamos a estar siempre en lo mismo. Jesús nos está diciendo, estoy aquí. Yo soy el que te va a dar la vida. Acércate a mí y venid a mí, dice. Acércate a mí, vení a mí. Yo te voy a dar la vida eterna. Porque la vida no termina aquí. Yo te voy a dar vida en abundancia, te voy a dar vida eterna. La vida no termina aquí, sino que después de la muerte viene la eternidad. Nosotros creemos, como hijos de Dios, creemos en la eternidad. Y uno va a escoger. Amén. Uno va a escoger ir al cielo con el Señor o ir al infierno eterno. Porque la vida va a tener eternidad. No vamos a quedarnos acá toda la vida. Después de la muerte también hay vida. Pero depende. ¿Vamos a Él, con Él, o vamos con el otro eternamente? Al infierno eterno. Yo no quiero ir al infierno eterno. Por eso busquemos cada día su presencia. Busquemos de Él. Amémoslo más y más. Nos da la vida en abundancia en medio de muchas dificultades, problemas, las vicisitudes de la vida. En esos momentos más difíciles, incluso sentimos paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no sabemos cómo es, pero Él es su promesa, la promesa del Espíritu Santo. Él está con nosotros como nuestro dínamo, nuestro motor, que Él es el que da la vida, el pan de vida, es Él. Nos da todo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tiene sentido nuestra vida a pesar de todo, a pesar de los problemones que tenemos,
pesar de la mala salud a veces que tenemos. Amén. Amén. Hay mucha gente que dice yo tengo todo, refiriéndose a las cosas materiales. ¿Cuántos conocen así? Hay gente que tiene millones, tiene todo, tiene casa, auto, no sé, tiene todo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? No tiene a Jesús. Hay mucha gente que tiene todo, las cosas materiales, pero no tiene a Jesús. Entonces no tiene nada. ¿Saben por qué? Su vida es amarga. Se impregna en su vida esa soledad terrible. Su alma está vacía, llena de amargura realmente. Y si de repente llegara a perderlo todo y no tiene a Jesús, ¿qué vida? Porque nosotros podemos ser pobres, no tener todo lo económico, las cosas materiales, pero teniendo a Jesús, lo tenemos todo. Porque de las añadiduras después Él se encarga para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Las añadiduras, Él viene todo. Ayer estaba con nosotros un pastor amigo nuestro muy querido, amado, y nos decía también que en su casa nunca faltó el pan durante toda esta pandemia. Y acá también siempre hablamos de que en mi casa nunca faltó el pan. Amén. Amén. Siempre damos testimonio de que nunca faltó el pan en estos tiempos difíciles que hemos pasado y todavía no salimos de la pandemia. Y por lo tanto el Señor nos sigue las añadiduras nos sigue todavía. Nunca nos falta nada. Amén. Amén. Y dice el 36, dice el versículo 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En ese tiempo Jesús estaba hablando. Jesús mismo les estaba hablando. Y sin embargo la gente no le creía. ¿Cuánto más ahora nosotros le hablamos a la gente? Jesús ahora mismo no está en persona, no le vemos. Pero sí deja su palabra aquí y nosotros por fe sabemos que Él está aquí con nosotros. Con Amén. nuestra fe puesta en Él. Amén. Amén. Él está aquí con nosotros. Y el 37, que es lo que más me agrada, porque toda la semana cuando estaba preparando la palabra de Dios oraba y le pedía, ¿cuál, Señor? ¿Qué palabra doy a mis hermanos? Y este es lo que más me toca. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Miren qué hermoso Amén. que es. Más el Padre, lo que el Padre me da, vendrá a mí. Quiere decir que el Señor mismo, Dios mismo, el Padre nuestro mismo, fue el que nos escogió. Por eso mismo que dice la palabra que nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Entonces lo que el Padre le da a Jesús cuando nosotros recibimos a Jesús, porque el Padre así le plació a nuestro papá. Él ya lo había decidido. Entonces nosotros vamos a Jesús. Por eso tenemos que seguir orando también por nuestra familia inconversa, amigos, vecinos, por todo. Tenemos que seguir orando por ellos. La oración es fundamental para que Dios también toque sus corazones, toque nuestro corazón, ese corazón duro de repente, porque hay personas aquí. Misma yo he venido al camino del Señor después de grande, le conocí realmente y le dije, sí, lo quise experimentar ese amor tan grande que me habían hablado del Señor Jesús que tenía para mí. Y a ustedes también. El amor tan grande que Jesús vivía, que Jesús vive. Me habían hablado de eso. Entonces yo dije, yo quiero conocer
Quiero tener en mi corazón esa presencia del Señor que el hermano me había hablado de él, que tenía en su corazón y me hablaba de con una emoción, con una alegría tremenda. Entonces yo también quise tener y lo recibí en mi corazón y de ahí en más empecé a ser hija de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que seguir orando, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que mande su Espíritu Santo y que toque, que abra nuestros ojos, que abra los ojos espirituales de esas personas que nosotros queremos que también venga al camino del Señor. Amén. Que toque sus corazones, que puedan también ellos sentir su presencia. Tenemos que ver todo eso con los ojos espirituales. Tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que buscar más esa presencia para también, para el otro. Esa presencia del Señor Jesús. Amén. Amén. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Me encanta esta palabra. Y si hay alguno en este momento que de repente todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, o todavía no ha pasado por el agua del bautismo, o del otro lado también, porque esto también vamos a estar compartiendo en las redes sociales, y si del otro lado en este momento está escuchando la palabra del Señor, y si no ha recibido todavía a Jesús en tu vida, en este momento el Señor te está hablando. El Señor nos está hablando. En este momento le está. Y les invito para que abra sus corazones y le reciba. Y le digas en este momento, Señor Jesús, yo también quiero tenerte en mi corazón. Así como la pastora está hablando y que ha recibido porque otro le ha invitado, le ha hablado del Señor Jesús y recibió en su corazón como todos los hermanos que estamos aquí, que puedas también recibir a Jesús en tu corazón como tu único Señor y Salvador y decirle en este momento, Señor, necesito de tu presencia, necesito también de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que en este momento se está hablando. Yo también, Señor, te necesito, Señor. Abre mi mente, pero yo sí te entrego mi corazón, te entrego mi vida en este mismo momento y te pido, Señor, por mi casa, por mi hogar, que te hagas cargo y que siempre seas mi Señor y Salvador. Amén. Por el resto de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar en este momento por la palabra. Vamos a estar orando. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Padre, he presentado tu palabra, así como me has dado, Señor. Y te pido en este momento, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que están escuchando en este momento, Señor, que tengas piedad y misericordia. Señor, que al escuchar esta palabra, Señor, toque sus corazones con tu Espíritu Santo. Si hay algún enfermo, Señor, que pongas tu mano de sanidad sobre sus vidas, Señor. Si hay alguno, Señor, que necesita de tu abrazo, que pueda, Señor, recibir tu abrazo. Señor, también, Señor, si hay algunas personas con aflicciones, tu palabra dice, Señor, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice tu palabra, Señor Jesús. Confiamos, Señor, en tu palabra, mi Rey. Confiamos en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toma control y dominio, Señor, sobre cada hogar. Sobre cada hogar de cada hermano que estamos aquí y del otro lado, Señor. Toma control y dominio. Señor, danos
más y más arrepentimiento de pecado, Señor, y para que te podamos conocer. Danos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchísimas gracias por este momento y por tu presencia maravillosa en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, y queremos conocerte más y más, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Te adoramos. Espíritu Santo, llénanos, llénanos más y más, Señor, en esta hora. Llénanos, úngenos, Espíritu Santo. Y Lávanos, Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Sí, Señor. con tu poder. Sí, Jesús. Purifícame y lávame, renuévame.